yo te diría que el impacto de esta reactivación económica es el principal impulso a la producción y obviamente la producción la suma tanto de la exportación como el mercado interno. Entonces, ¿qué sucedió? Explico un poco. En la pandemia nuestras plantas prácticamente dejaron de producir, la gran mayoría, porque no éramos considerados esenciales. El transporte sí de inmediato con el decreto de la pandemia se le consideró al transporte como una actividad esencial, al igual que es en otros lugares del mundo. La industria automotriz, tanto de ligeros y pesados, no fue considerada una actividad esencial y prácticamente no se permitía que se trabajara en las plantas. Entonces, se cerraron o el quédate en casa, si recuerdas. Entonces, por alrededor de un mes, mes y medio, en lo que se logró que se declarara esencial por la importancia que tiene el impacto en la movilidad y en la logística, esto impactó mucho directamente a las plantas. Entonces, desde ahí ya viene un impacto en la pandemia. El segundo fue en pasaje, como te decía, la reducción del aforo de pasajeros. Al quedarse en casa, pues no se necesitaban tantos autobuses urbanos o foráneos. Esto vino a impactar muy fuerte en la industria de pasaje y también en carga disminuyó el tema de la carga. Ahora, si a esto le agregas el tema de que se cerraron inclusive algunas plantas de proveeduría en Asia, un puerto en Asia, si recuerdas dificultad en la planeación de los contenedores y movimiento de mercancías a nivel mundial, le agrega la guerra en Europa. Entonces ya fueron varias cosas que se fueron impactando en nuestra cadena de proveeduría. Pasamos, a mí me gusta decir, pasamos de ser los reyes del just in time al just in case. Entonces, tienes ahora que tener inventarios, una serie de actividades. Entonces, cuando tú ves este tema de la reactivación de la cadena y todo esto, es cuando nos dimos cuenta en la proveeduría. Es decir, primero nos faltaron semiconductores. Digo, en la planta no pones un semiconductor, pero sí con componentes esenciales que tenían semiconductores. Entonces, podría ser que tal vez no te llegaba el elevador eléctrico de la ventana del copiloto de un tractocamión. Inclusive algunos pedidos que dijeron, ¿sabes qué? Te lo voy a entregar sin el elevador y en 2, 3 meses que me llegue te entrego el elevador, te lo instalo. Eso se podía permitir. Por eso decíamos al inicio que nuestras plantas no paraban mientras no les faltaran componentes esenciales. Ya luego empezaron a faltar componentes. Por ejemplo, hubo una escasez en un determinado momento de llantas, en otro momento de rines, y así sucesivamente, perdón, de varios componentes. Entonces, al principio era un semiconductor. ¿Qué pasó? Le llamamos a esto que se desincronizó la cadena de proveeduría, que a veces tenías stock de unas partes y luego te faltaban de otras. Entonces ya no podías, si era un componente esencial, no podías entrar el vehículo pesado. Entonces, ya estamos ahorita sincronizados en la cadena de proveeduría, atendiendo la demanda actual, pero también atendiendo la anterior. El tema del nearshoring, yo te diría que es dos cosas. Ahora, y en este tiempo se implementó el TEMEC, ¿no? Las nuevas reglas del TEMEC, que eso también vino a tener algún grado de cumplimiento en nuestra cadena de proveeduría. Entonces, cuando ves tú, sumas el tema del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, el tema de la pandemia, te das cuenta de lo importante que tener el nearshoring, o le llaman allied shoring o friend shoring, ya todos los shoring es la palabra de moda ahorita. Entonces, es más costoso para un transportista no tener el vehículo que cualquier otra cosa, porque esto le genera ingresos. Entonces, si un vehículo no se entrega porque le falta un tornillo, pues el tornillo, si es esencial, oye, es muy barato producirlo en Asia, sí, pero es más caro no tener ese tornillo porque no puedes tener ese vehículo trabajando. Entonces, este tema de nearshoring, que es como del impacto de tener tu proveedoría más cerca o con aliados, ves el tema de Estados Unidos, de enfocándose un poco más en una producción estratégica en Norteamérica y más de proveeduría de aliados, que te digo, de amigos, etcétera. Obviamente la localización que tiene México con Estados Unidos, pues ya esto te da una motivación a atraer mayor inversión hacia México. Mucha de esta inversión pues se está anunciando y tal vez todavía no se concrete físicamente. Aquí lo que tenemos que estar listos es,
Bueno, y mucha de esta inversión es de industria automotriz, de vehículos ligeros, yo te diría principalmente, obviamente de autopartes para pesados y ligeros. Entonces, y ha habido varios anuncios en este sentido. ¿Qué impacto va a tener el nearshoring? Yo te digo, en lo que serían los vehículos pesados. No es tanto que se van a venir toda la proveeduría de vehículos pesados a la región, puede ser, yo te diría que ahí hay otros dos, una subdivisión. Uno es lo que están motores de combustión interna y otro es lo que viene en temas de electromovilidad. Entonces, en combustión interna ya está muy sólida la cadena de proveeduría, pero vienen oportunidades muy buenas en temas de vehículos cero emisiones. Entonces, ahí va bien un tema. En vehículos pesados, nosotros tenemos que crecer del valor de contenido regional del vehículo del 60% al 64% en el 2024 y el 70% en el 2027. Entonces, cuando ya ves todas estas variables, el crecimiento de valor de contenido regional, que en vehículos pesados fue 4 años después que vehículos ligeros y autopartes, aunado el crecimiento que tuvieron que hacer en autopartes, vehículos ligeros, aunado este rompimiento de las cadenas de proveeduría, es lo que llama la atención, obviamente, y atrae el nearshoring. Yo destacaría que ya que se establezcan las empresas, ya que se genere empleo, vas a tener que mover a los empleados, a los trabajadores de las plantas, tal vez en autobuses de transporte personal. Vas a tener que mover las mercancías que van a estar produciendo todas estas plantas. Inclusive mucho va a ser para exportación. Entonces, es el momento preciso en hablar de impulsar una renovación vehicular de la flota, no solo de vehículos de carga y para impactar y mejorar la cadena logística, sino también el movimiento de personas. Entonces, el nearshoring de TICE abre la oportunidad y más que en un año, tal vez a finales del próximo año ya tengamos una nueva autoridad a nivel federal de oportunidades de hacer una planeación muy a tiempo con las nuevas autoridades, de impulsar una renovación de flota que impacte la logística y la movilidad de las personas. Entonces, no solo es lo que estamos viendo y se está anunciando ahorita, en términos de autotransporte, sí está creciendo el movimiento de mercancías, pero el potencial de crecimiento es mayor y tenemos que estar listos con una flota promedio que actualmente es de 19 años en carga, 17 años en pasaje. Bueno, ya te imaginas la oportunidad que impulsar todo esto. E indirectamente esto iba a poder mantener el mercado interno, que siempre ha sido nuestro reto, ¿no? Y a la par hay muchas otras actividades. Está implementándose la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, donde se habla de financiamiento, donde se habla de impulsar renovación de la flota. Muy importante, no sobreregular el transporte, que no se vea como una caja chica de los estados y municipios, sino que sea impulsar la logística y la movilidad de las personas. En fin, traemos muchos fierros en la lumbre en estos momentos y la verdad un momento muy positivo para la industria, mucho trabajo por hacer, prepararnos para el impacto que va a tener el nearshoring en el autotransporte en México en carga y pasaje, y la verdad es la verdad una oportunidad única, no solo es en atraer las inversiones y fabricar autopartes aquí, sino también en el impacto que van a tener que moverse esas mercancías y esas personas y trabajadores de las plantas, ¿no?